Canal 9 Bio Televisión presenta Lo que está en juego podcast. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Lo que está en juego podcast de análisis político y navideño de Canal 9 Bio Televisión. Estamos muy felices de compartir lo que va a ser nuestro último capítulo de 2025 en esta primera temporada de año electoral que hemos compartido con ustedes. Si los cálculos no me fallan, este es nuestro capítulo 34. Hemos estado compartiendo, por supuesto, todo el análisis y a mi lado está Francisco Gatica, quien es director de Economía y Finanzas de la Universidad del Bio. Francisco, ¿qué tal? Muy bien, feliz. Estamos con arbolito de Pascua, con pan de Pascua, Pan de y un Pascua. ambiente ya navideño, Totalmente. post-electoral. Yo dije al aire, voy a traer pan de Pascua, no me creía. Sí, no, Soy una mujer que cumple sus promesas. Lucas Serrano, quien es académico de la Universidad de San Sebastián y director de Asuntos Públicos de Observa Bio. ¿Cómo está, Luquitas? Feliz Navidad, casi ya. Tu corbata Sí, ya estamos es navideños. otro integrante de este panel. Claro. Reemplazando hoy día a quien no Sí. está. Claro que sí. Y bueno, no nos acompaña Leslie Briceño, le mandamos un abrazo, un besito. Leslie se va a incorporar el próximo año porque vamos a seguir. Suena lejos, suena Pero mal. no, 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 no. 2 semanas más. En 2 semanas más nos vamos a incorporar porque vamos a hacer capítulo al menos hasta la primera quincena de enero. Bueno, vamos a compartir muchos temas importantes, pero antes quiero agradecer públicamente a Observa Bio que nos facilitó su espacio en Instagram para poder hacer nuestro podcast de reacción. Podríamos haber hecho es como en YouTube, ¿no? Que ponen las caras. Las canciones de reacción. Claro, mientras está transcurriendo, porque fue un poco así. En tanto ya teníamos listo a las 7 de la tarde que José Antonio Kast va a ser el próximo presidente de nuestro país. De inmediato nos conectamos y queremos agradecer públicamente a Observa Bio y a Lucas Serrano por facilitar el espacio, porque dijimos, no, unos 45 minutos. Tuvimos más de una hora. Una vez. No nos paraba la lengua. Sí. Bueno, está en el Instagram de Observa Bio alojado, así que lo pueden revisar y sobre todo porque nosotros fueron como 16 elecciones en los últimos 5 años y las vivimos todos juntos esas Sí, 16. no podía ser la excepción. Claro. ¿Cierto? Ahora sí nos vamos a descansar. Sí. Nos vamos a los cuarteles de invierno ahora. Casi 2 años. Casi 2 años, 2 años. pero es interesante como mirar ya el proceso completo, que parte con el plebiscito de entrada en pandemia, y yo creo que esa etapa se cierra hoy día con la victoria de José Antonio Kast. Si esto fuera un guión, hay un elemento de guionistas que se llama foreshadow, que son elementos que meten en la trama que tú miras para atrás y dices, estaba todo claro que esto iba a pasar. Y uno va para atrás y observa que hay momentos, como Kast restándose del acuerdo por la paz y la nueva constitución, que hacían atisbos de que eso iba a transformarse en algo después. ¿Y en qué se transformó? En que hoy día sea el presidente electo, el presidente más votado de nuestra historia, con una goleada impresionante, con una victoria en todas las regiones. Solo no ganó en 33 comunas, ganó en 17 comunas que nunca había ganado la derecha, sino más. La verdad es que es un triunfo categórico, contundente y poco sorpresivo también. Sí, ciertamente. Yo en la misma línea, claro, en mirar los puntos hacia atrás, un poco esa es la idea. Yo mientras hablo voy a comer. ¿Ah? Sí, no, Adelante, está muy bueno. Claro, es como un trabajo que hacen habitualmente los historiadores. Claro. Cierto que son capaces de tomar una secuencia y decir, sabes que estos son los elementos que explican. Pero claro, la contingencia política en el día a día, este año fue muy intenso políticamente hablando. Entonces tuvimos primaria, ahora en las primera y segunda vuelta, elecciones de diputaciones. Entonces, claro, cierra un ciclo y ahora se nos vienen 2 años de sequía electoral, Sí. lo cual tiene 2 caras. Una te va a dar tranquilidad para gobernar, porque finalmente no tienes hitos políticos, que fue una cosa que no tuvo el gobierno anterior. Este gobierno Boric, Boric tuvo elecciones todos todos los años tuvo elecciones y todos los años tuvo que enfrentar esa incertidumbre. Pero por otro lado te hace alejarte del tester, que significa tener el cita electoral, po. Entonces tiene una doble contracara, te da tranquilidad, pero también te puede llevar al riesgo de andar con las luces apagadas, de no ver cómo está la sensibilidad abajo. Entonces va a ser muy interesante. Aquí terminamos una jornada electoral estresante. Yo creo que la gente terminó agotada de tanta discusión electoral. Nos viene la Navidad y estamos como en esta suerte de intermedio. Igual, por ejemplo, ese es un dato bien interesante. Nosotros nos desconectamos un poquito antes del discurso de victoria de José Antonio Kast, que duró 54 minutos. También.
Claro. Fue muy largo. Entonces, efectivamente, yo estoy de acuerdo contigo que al final del día la gente ya de todo este periodo electoral muy Claro. grande, con estallido social, con procesos constituyentes, con un gobierno transformador, que no fue tan transformador, con la victoria de la extrema derecha para algunos. Entonces, todo eso, la gente ya se fue a acostar exhausta y quiere pasar Navidad Claro. tranquila, creo yo. Y eso también abre una oportunidad para el gobierno que se instala. Sí. Porque va a tener una luna de miel obviamente corta, por eso ellos hablan de un plan Semana Santa. Sin embargo, no van a tener la premura electoral que tuvo que enfrentar este gobierno, que tuvo que subir rápidamente al barco, poco seriosamente al PPD. Claro, y además este gobierno tuvo la presión de la primera proceso constitucional. Claro, en septiembre. Sí. O sea, inmediatamente tuvo a los 6 meses, Claro. ya tenía un diagnóstico bastante adverso de lo que era y tuvo que cambiar su plan. Sí, yo creo que acá las señales siempre suman y me parece que fue súper interesante cómo marcó ciertas pautas José Antonio Kast. Uno parte de la base que hay una honestidad por parte del presidente electo. Lo vimos en vivo, ¿cierto? Bueno, yo se los comenté, lo escucharon en vivo, el saludo, señor presidente, le dice a Gabriel Boric, después que toda la campaña lo había hecho bolsa, pero claro, yo creo que él entendió de inmediato que tenía que cambiar el switch, porque ahora es el presidente electo y tiene que actuar como el presidente electo, y en este discurso, que creo que fue incluso en algún momento improvisado, ¿se acuerdan que dijo que el prompter... Sí, yo del prompter Sí. despierte. Pero que fue bien interesante verlo en una faceta mucho más emotiva, que no es como vemos por lo general a José Antonio Kast. Agradeció de manera bien importante a Francesca Muñoz, diputada electa por esta zona, y al alcalde de Concepción, Héctor Muñoz. Ese guiño al Partido Social Cristiano, ojo ahí, Guay. ojo ahí, señores. Pero también me llamó la Una atención, delegación, ojo ahí. claro, el agradecimiento que hizo transversal de los exmandatarios, el agradecimiento a Janet Jara. ¿Por qué lo digo? Porque mientras él estaba dando ese discurso tan conciliador, entiendo que en otro punto de la región metropolitana había un grupo, Sí. no sé si de descolgados, haciendo también una celebración súper merecida, ¿cierto? Y está bien celebrar, pero con un tono bien distinto. Salieron los retratos de Pinochet, Los Kaiser, ¿cierto? por ejemplo. Claro, que Kaiser, estuvo, entiendo sí. que también... Cuchillo de A Zaguirre. la misma Personajes, hora. claro, personajes medio faranduleros. Estuvo Claro. también, creo que la Cristian de la Fuente. Sí. Cristian de la Fuente, la senadora electa Camila Flores, Camila ¿cierto? Flores. Y con un tono bien distinto. Qué, Entonces, qué fuerte suena decir la senadora electa Camila pues, Flores. sí, pues, esa A fue ver, la cosa. Tremenda carrera política, Camila Flores. Y ahí, ¿qué quiero decir con eso? Yo creo que A ver, he escuchado dos lecturas. Para mí, creo que cuando tú das tu discurso, tú sientas las bases. Ujú. Yo lo Sí. entiendo así. Para otros dice que no, que en la premura de la emoción se dijo este discurso. No, yo entiendo que el discurso está redactado con tiempo. Sí. Y ni por más que lo improvisaste, Sí. te lo sabías de memoria, tú querías decir, así voy a ser yo. ¿Cómo conversa eso con estas otras personas que quieren otras cosas de él? Yo creo que hay incertidumbre, fíjate, Esa respecto es a la la palabra. posición de Kast, porque de Esa es la Kaiser, palabra. porque es muy raro. Yo no tengo uso de memoria que tú tengas dos festejos en paralelo, Mm. ¿cierto? Creo que no. Lo que tenemos puede ser, por un lado, el Yo me acuerdo- festejo al ganador. ¿Te acuerdas tú de uno? Y hablando con la boca con Sí, comida, sí, perdón. sí. Es que me llegó un recuerdo. ¿Ustedes se acuerdan en el cierre de la primera campaña de Sebastián Piñera, donde hubo dos celebraciones, una encabezada por Jacqueline Van Rysselberghe y la Sí. otra por Claudia Guiluz? Pero la Acá en la región, sí, acá en la región. Pero, Fue el cierre de Y campaña. también hay el rechazo, tuvo dos comandos, dos fiestas de... claro, pero lo que veo que es raro en rigor, No, es porque no debe haber. No es lo común. O sea, no es lo común, porque además tú apoyaste precisamente a Kast. Entonces la pregunta es, ¿cuál va a ser el rol de Kaiser en este gobierno? Si va a ser parte del gobierno, más de alguna vez conversamos la posibilidad que incluso hasta él pueda ser parte integrante del gabinete ministerial, Claro. o si va a tomar palco y va a esperar que pase el tiempo para, a partir de las caídas del gobierno, asumir una posición política. Ujú. Es un nivel de incertidumbre interesante, ¿eh? Yo creo que por lo menos hay una señal política ahí. Bueno, hay una duda legítima de entender si José Antonio Kast aprendió lecciones de Gabriel Boric o no aprendió lecciones. Lección número 1, que es la que la está tratando de generar desde entrada una idea de gobierno de emergencia. Cuando ganó Apruebo Dignidad, eran ellos y el resto que se jodan. Entonces, primera lección aprendida, a lo menos hasta el discurso. De hecho, trató de emular al más grande, don Patricio, pero en vez de decir civil y militares, dijo silencio y respeto. Claro. Por Janet Jara. Sí. Hay atisbos de.
el discurso va en el sentido correcto. Y la primera llamada que hizo con los partidos sigue siendo este concepto de gobierno de unidad. Uno de los primeros momentos donde vamos a ver qué tan de unidad o no el gobierno va a ser en su gabinete. Gabinete, por Claro. supuesto. Pero ahí viene la otra gran incertidumbre o la otra gran lección, que es qué hacer con lo que nosotros llamamos a la izquierda los troscos, que eran las bases, los más efervescentes que pujaban al gobierno de Boric a acelerar y a introducir estabilidad y con frases sumamente complejas. ¿Y qué hacer ahora con los que serían los troscos de derecha? Claro. Que sería hacer que sería los más extremistas, los que Los más quieren, quemarropa. claro, los que sí quieren ir a dar la batalla cultural. Y por eso hay que ver cuánto respetan la idea del gobierno de emergencia, porque Claro. obviamente la narrativa de gobierno y de emergencia de unidad hasta ahora sigue funcionando, pero ahora tenemos que ver si se sostiene en el tiempo o no. Es interesante esto porque también es como parte de una trampa. O sea, a la larga la instalación de la idea de gobierno de emergencia te obliga a reaccionar como de emergencia. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Qué tan de emergencia era el gobierno que tenía? Porque ¿Y cuánta emergencia había ¿qué tanta también? emergencia había? Si iguales los indicadores, la parte económica, por ejemplo, estaba creciendo un 2,4, la tasa de inflación estaba cercano a lo que pone como meta el Banco Central, los niveles de inversión estaban, inversión extranjera igual tan interesante. El desempleo quizá era la variable, pero no estamos hablando de un desempleo todavía a 2 dígitos. Entonces, bueno, yo creo que vamos a tener un gobierno de emergencia, pero en algún minuto va a tener que suavizar. Claro. Sí. O depende de... Porque Yo- en rigor, ¿cuál es lo complejo? Porque no pensando en la masa, si tú quieres, electoral, sino pensando ya en los que hacen seguimiento a la política, a partir de qué indicadores vas a construir esta definición de gobierno Y emergencia. ahí eso y me parece que hay una señal que está dando y que no fue solamente en el discurso, sino como preparar a la ciudadanía para momentos difíciles. Claro. Sí. Yo creo que sigo manteniendo este concepto de incertidumbre. Tenemos presidente, pero no sabemos el estilo de gobierno, porque lo volvió a repetir ayer en Argentina también, porque también es una señal ir a Argentina, reunirse con Milei, ese abrazo, esa motosierra también te da señales que me parecen que son extrañas, porque la motosierra no conversa con el discurso de celebración de su asunción como presidente. Es otro diagnóstico, la motosierra es otro diagnóstico. Sí, Claro. muy raro, Otro- muy con otro raro. diagnóstico. Entonces, él está planteando esto porque, es más, voy a recordar que él habló, nuevamente le preguntaron por la posibilidad de vivir en la moneda y explicó ahora por qué. Él dice que no quiere generarle al Estado otro gasto, si él puede ahorrar, y argumentó Yo puedo hacer mi largamente, cama, ¿eh? dijo, yo puedo traer mi cama, traer mis cosas, no necesitamos mucho, aunque ustedes no lo crean, mis 9 hijos ya no viven con nosotros, están en otra, no voy a traer a mis 9 hijos, mis 4 nietos, dijo, y si no, un saco de dormir. Pero esa señal de austeridad, ¿por qué la está dando? Porque, Quiere marcar un punto de inflexión con el gobierno anterior, no, sí, principalmente. sí lo entiendo, Claro, pero pero él está hablando que también la ciudadanía tiene claro, que prepararse. le está diciendo... No nos pidan milagros. Claro. Lo dice en su Claro. discurso. Pídanos esfuerzo, pídanos sacrificio, energía, trabajo. Pero no nos pidan milagros, obvio, Tiene porque que- las expectativas son muy Tiene peligrosas. que haber un ajuste de expectativas. Sí, Si pero no- es que ahí tú lo planteabas. En la narrativa del gobierno de emergencia se sostiene en un granito, que es la seguridad. La seguridad, claro, Que es incluso la discusión de ciencia política del Leviatán. claro. Ujú. Claro, que finalmente frente a la inestabilidad de la sensación de que uno es vulnerable, el Estado tiene que dar respuesta a mano fuerte, y eso es lo que generó la sensación de un gobierno de emergencia, Sí. que se mezcla en migración, y él también lo baja a otra narrativa, habla de las listas de espera, habla del desempleo también como una emergencia. Obviamente eso se sostiene en un poco menos que lo que, siendo que siempre el desempleo va a ser una materia de urgencia necesaria para los gobiernos. Ahora, Gabriel Boric, una de las cosas que uno puede decir hizo mal fue darse gustito. Sí. Ir a Argentina también tiene algo de gustito. Hay algunos que dicen que la verdadera misión de ir a Argentina es robarse al ministro Sí, eso, argentino, que Ahora vamos a ver. Sí, eso está bien. eso que es la verdadera razón, Sí. que igual marca un presidente, que el presidente vaya y esté Yo dispuesto creo a que- ir a buscar a un ministro, Sí. generalmente al revés. Que- Pero yo claro. no sé si es una buena señal esa tampoco. Ahora, en teoría, hasta aquí, uno puede dudar muchas cosas de Milei, ¿ya? Y sobre todo porque la pobreza creció mucho en Argentina, y también las más de la mitad de las personas hoy día no pueden pagar la canasta básica en Argentina. Sin embargo, que logró estabilizar la inflación, O sea, los indicadores macro. sí, lo logró estabilizar. Y tú- El costo de eso microeconómicamente ha sido Claro. sangre, sudor y lágrimas.
pero que lo logró estabilizar. La prueba ¿Será de que ese fuego modelo fue- lo quieren instalar acá Kast? es que tiene otro punto de diagnóstico. Acá tú no tienes una inflación desatada No, como la no, No, tuviste sí, en sí, Argentina. sí, pero decir, o sea, hay que apretarnos Bueno, nosotros discursivamente, para lo macro. discursivamente, ahora, ¿cuánto más vas a apretar? Si en rigor ya Chile tiene un estado pequeño. Tú quizás puedes discontinuar programas, puedes relativizar algunas partidas, pero muchas algunas no hay. Sí, el problema es el nivel de deuda. Ese Claro. como Ahora- el indicador macroeconómico es que hoy día estamos endeudados más o menos el 45% del Del PIB. PIB. Es mucho. Claro, ahora ojo, que está muy por debajo de promedio OCDE. ¿Ah? Sí, por supuesto. Está muy, ojo, No, ojo, claro, no es pero somos Chile. somos Chile, pero ojo que hay países como Japón y Estados Unidos que la deuda multiplica varias veces. Sí, sí, finalmente la discusión lamentablemente se ha convertido en una caricatura de austeridad, porque obviamente es cierto que el Estado no tiene que introducirle la discusión de eficiencia, obvio, pero no significa que el presidente de la República esté durmiendo en un saco a dormir en una bodega de la moneda. La caricatura la pone él. Po. La Pero por pone lo él. mismo, porque como tú dices, las expectativas. Ahora, ojo, claro, puede estar dando una señal de austeridad también para quienes asuman los ministerios, ¿vale? También. Porque no olvides esto que vamos a tener ministerio la primera quincena, nombre de Lo ministro. dijo antes de la primera quincena. de enero. Por lo tanto, también tenés que darle una señal de austeridad a tus ministros que vienen con sus propios proyectos. Cada ministro es un candidato a algo. Sí. Y el riesgo de que por maximizar su parte se maximice el todo es muy alto. Algún ministro va a asumir y va a querer usar su cartera para armar una campaña. Claro, o por Eso ejemplo, es un fallo de Estado, ¿cierto? Sí, po. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que también es una señal para quien quiera asumir como ministro dentro de su gabinete. Porque finalmente, si yo tengo un ministro con muchas ansias de querer Pero y no solo eso, o sea, Te infla el es que presupuesto, ¿ah? aumentas también la narrativa del gobierno de emergencia. Aquí nosotros venimos a ordenar a la casa. Yo no vengo a darme el gustito de condenar las 3 causales en el aborto, ni nada en la materia cultural. Yo vengo a arreglar los problemas pero entonces necesarios de la gente. Ustedes dicen que los ministros, perdón, serían nombres técnicos, más que políticos, ¿o no? Debe tener una mezcla. De una mezcla. Sí, pero por ejemplo, hay nombres que pueden ser político o técnico. Rodrigo Álvarez, Claro. Claro. que es un hombre fuerte. Estaba ahí. Que tiene experiencia. Sí, mucha que ya estaba ahí, experiencia. pero que tú lo veías, porque es súper importante también ver a quién mandan a hablar a los canales, sobre todo el ganador, Sí, sí, sí. porque eso lo tenían pensado, tú lo dijiste. Janet Jara tenía 3 versiones de discurso. José Antonio Gas tenía uno escrito hace tiempo y que continúa su narrativa de gobierno de unidad. Claro. Entonces, a quién mandar a hablar esa noche tenía que profundizar eso y no emborracharse en la victoria. Álvarez es un tipo con mucha experiencia política. Por eso hubo 2 celebraciones, porque Claro. los otros se emborrachaban con la victoria. José Antonio Gas, hasta el último minuto tiene que verse que él está aquí solucionando una emergencia. Porque, ojo, la tesis es que llegó por eso a la moneda. Ahora, Porque si él si él seguía haciendo su versión del 2021, No ha llegado. quizás no llegaba a la no moneda. ha llegado. No, ha y llegado. supo leerlo súper bien. Ahora, quien también está de vocero es Carter, Sí, senador electo, ¿cierto? Y creo que ahí estamos, ¿no? claro. Estamos No, hasta no hay ahora. mucho- no hay No hay mucho más vocero. Ahora, el Bueno, ministro... de hecho, con quienes fue a la moneda en este encuentro que fue como a las 11 de la mañana del lunes, igual fue bien interesante las personas Sí. que eligió, los asesores con los que fue. Fue como su asesora comunicacional, su asesor económico, su señora esposa Sí. y no mucho más. Sí. Ahora, eso igual fue bien interesante, como es que este país es una cosa increíble, ¿ah? Porque nosotros nos estábamos quejando. ¿Se acuerdan cuando hicimos el último programa, así como que casi, por favor, paz y amor? Y el lunes, así como señor presidente. Pero por supuesto, el son encuentro esos gestos. de los expresidentes. Escuchaba Y uno decía, a Carlos ¿Qué está Peña, pasando? que decía algo muy interesante, esos gestos de cinismo democrático, ¿vale? Republicano, hola, ¿cómo está? Pero que son muy sanos por lo demás, porque en rigor, Y yo diría que son... tú miras la transmisión hacia afuera, Claro. y la foto hacia afuera es la del presidente Boric con su gran enemigo político, el presidente electo Kast, Pero la mano. sentado en una mesa trabajando. Son fortalezas. Son fortalezas Son fortalezas institucionales que en el mundo cada vez se están erosionando Claro. un poco más, que cada vez es más loco ver. Y esos relatos ayudan mucho. Te das cuenta que regalar en Navidad no es un invento que tenga más allá de un relato, un mito, ¿cierto? Harari plantea eso. Sí, po. Esos mitos ayudan a que tengamos república. Por ejemplo, la llamada de teléfono fue en un teléfono fijo. Claro. Hoy día eso puede ser una llamada por Zoom. Por Zoom. Eso no se puede conectar, claro, y listo. Porque obviamente más allá que cada uno quería verse lo más institucionalizado, estoy acá por la gente, gracias presidente, Claro. ¿no? Como con un respeto. O sea, el hecho de que sea que probablemente ninguno de los dos tiene operativo un teléfono fijo, si no lo tuvieron que instalar
para esa llamada, y esa llamada ocurre inmediatamente. Seguro. Y eso son fortalezas. Janet Jara no se demoró nada en reconocer la victoria. Todo esto, Lo fue a ver, todo la esto- candidata comunista más extrema que tenía este país con el candidato más de derecha. Se sentaron ese mismo día. claro. Y una reunión que duró 5 minutos, que se miraron las caras nomás, un par de palabras y listo. Una fotito. Pero se tenía que hacer ese gesto, y eso es una fortaleza. Esos son cementos Sí, democráticos. sí, si y que la quiere. gente espera. Y tiene, claro, y la espera. Sí. Y hace mucho bien. Ahora, claro, pero ojo que teníamos al candidato que estaba muy consciente que iba a ser ganador, porque al día siguiente se va de gira a No, el Argentina pasaje estaban con comprados un ya. grupo de gremio. Sí, eso ya estaba listo. Estaba muy armado, entonces Está armadito. estaba muy planificado. Sí, es interesante la lectura que ustedes le dan a nuestros hitos republicanos, porque obviamente que se compara con otros líderes del sector de José Antonio Cast, lo que pasó con Bolsonaro, Sí. Trump cuando perdió Trump. con Biden, o sea, pasaron cosas atroces. Sí, pero yo creo que yo la leo más bien como una tensa calma. Yo creo que en algún momento vamos a llegar a un punto en el que vamos a volver a escuchar a José Antonio Cast diciendo lo vamos a hacer mejor porque este gobierno no lo hizo bien. ¿Y por qué lo digo? Porque no puede perder esa narrativa. Claro. Es una narrativa instalada finalmente. No, si estamos... Hay que distinguir tres momentos. En el momento que estamos, por así decirlo, en la luna de miel, Claro. Espíritu navideño le podría espíritu yo. navideño, ¿cierto? El minuto en que nos cambiamos de casa, Sí. ¿cierto? Y luego los 3 meses más cuando ya empiezan a ver los choques con la cámara. Yo tengo esos 3 momentos, ¿cierto? En este instante estamos en el minuto de la luna de miel. Sí, po. Ese fue muy, o sea, está buen mozo. Moneda chico. Se ha contado todo, claro. Pero otra cosa va a ser cuando ya se venga la instalación del gabinete que esté gobernando. Ujú. Y luego las primeras ideas legislativas que tiene a la mesa. Claro, pues que por eso, o sea, yo creo que esa narrativa la va a tener siempre, no la va a dejar, porque es parte de lo que lo llevó a ver. Ser el igual de Boric lo posicionó acá como el líder lógico, o sea, de hecho en las conversaciones, en los debates, él hablaba con Gabriel Boric, no con Janet Jara, que era la que tenía al frente. Entonces, esa narrativa va a seguir. Si lo trascendental es analizar cuánto le dura el discurso es cuando se empiece a ir un poquito más allá. Claro. Cuando se empieza a dar gustitos, cuando uno no ve al gabinete y uno empieza a decir, chuta, pero estos nombres, o cómo estuvo el balance con la UDI, RN, hay alguien de demócrata, y sobre todo sus primeras medidas legislativas. ¿Cuál va a ser la primera legislación que va a mandar José Antonio Cast? Claro. Migración. ¿En qué tenor va a ser? ¿Cómo va a ser su negociación con el O sea, Congreso? por ejemplo, este plan Este pan, dice, porque estamos- Es que este pan de Pascua está muy bueno. este plan de la gendarmería. Claro, políticamente, lo hablamos recién antes de comernos la mitad del pan. Lo hablamos antes de comer la mitad, que finalmente, claro, es un saludo a la bandera porque estamos a un mes. Pero también es quitarle un poco la bandera de lo que seguramente va a ser un plan que se va a instalar. Es que yo creo que igual, bueno, uno, porque no lo presentó antes el presidente, y dos, fue prácticamente instantáneo. Al presidente le preguntaron eso del mediodía por lo que estaba pasando con esta red de corrupción al interior de Gendarmería, ya a la 1:30 habló. Claro. O sea, presentando este proyecto. O sea, ese proyecto ya estaba redactado, porque no redactado. lo presentó antes. Pero que ahora le quitaste una bandera al que viene. Ahora, sí, a mí me quiero tomar. La estaban guardando, Estaban entonces. guardados. Hay una idea que me gusta mucho, Lucas, que entre más insista Kass en el relato de anti-Boric, más revive a Boric. También, pues. Y que ahí viene la conversación y de eso- quién va a ser y el eso- principal adversario de Cast. Es como cuando los viejos te dicen, ¿sabes qué? Ya deja de hablar de esta persona Sí. porque la estás reviviendo. En términos de comunicacionales, eso hace que Boric sea el candidato sí o sí en 4 años más. Sí. Y sería un mal negocio para Kass. Entonces, efectivamente, va a tener que al principio insistir en el mal gobierno, una auditoría como corresponde, y estar en la auditoría te va a dar para 1 año. ¿Cierto? Entonces, pero luego ya tienes que Es navegar. que ahí también Francisco toca algo que es la otra gran narrativa que no hemos hablado, que es la oposición. Y, como de la y su oposición. camino por el desierto que comienza ahora, Sí. el triunfo más holgado de la derecha, la derrota más dura de la izquierda Sí. supuestamente con más fichitas detrás porque eran más partidos, y que obviamente una de las cosas va a ser eso. ¿Quién va a ser el líder, pero sobre todo el antagonista Claro. de José Antonio Sí. Cast? Porque nombres hay. Está el mismo Gabriel Boric, Janet Jara, que está coqueteando con el socialismo democrático. Bueno, hizo 5 millones de votos. Claro, Que no es menor. que es un... O sea, O sea, sacó más votos que yo quiero presidente partir electo. diciendo algo que puede ser medio impopular, ¿ah? Pero la derrota no es culpa de la candidata. No.
No. No, porque, o sea, yo creo que Janet Jara en todo momento hizo más de lo que se esperó de ella. Ahora, si alguna culpa Ya. le podemos decir es que, bueno, en este Chile tan especial hay un anticomunismo brutal, Claro, pero eso es que culpa del comunista. Partido Comunista. Claro, pues, Claro, o sea, claro. obviamente, desde el momento que la candidata, porque supuestamente uno esperaría que hubiese habido una mejor lectura de la primaria. Porque uno entiende que la mochila anticomunista en algún momento iba a pesar. O sea, había gente celebrando y que todavía lo cree que Chile venció el comunismo este día para 14 en la urna. Las de la gente es así. Claro, y yo entiendo de dónde viene. Entonces, ese es quizás, pero eso es como el pecado de origen, eso es como la manzana en el paraíso. No es necesariamente tan culpa de Janet Jara, pero ella, en un momento que la de la izquierda no tenía candidato, rápidamente se subió a un buque, subió la encuesta, se posicionó en más o menos la aprobación del gobierno, evitó que pasaran dos candidatos de derecha que en algún momento se decían, llegó a una segunda vuelta, sacó más votación que el techo del apruebo, entonces hizo la pega. Hizo la pega. El problema es que el momento era muy Sí, difícil pero para la ¿saben izquierda. qué? Yo igual echo de menos una autocrítica. Yo sé que han pasado 3 días, pero lo poco que se ha escuchado de la centroizquierda o izquierda es una falta de autocrítica de decir, mira, en realidad tuvimos una gran candidata, pero la derecha hizo campaña sucia, los medios de comunicación son un poder fáctico que apoyó prácticamente, y uno dice, chuta, y en la parte donde podríamos haberlo hecho mejor. Claro, Pero- donde vemos que Gabriel Claro. Boric se equivocó, Pero- cadena nacional, al agarrar a José Antonio Caz como un Oye, igual. pero vamos un poco más atrás, o sea, haber apostado todo este gobierno a un plebiscito que fracasó, Claro. se rearmaron, hicieron cosas muy mal. Los indultos le pasaron la cuenta. El trato del caso Monsalve les pasó la denunciando cuenta. con la moneda de fondo. Irina Caramanos le pasó la cuenta. ¿Se acuerdan del gabinete de Irina Sí, Caramanos? sí. O sea, hubo hartos hitos donde tú también hiciste las cosas mal. Ahora, lo último, o sea, ¿tú crees que a las personas les agradó enterarse del tema de las cuentas de la luz? ¿Qué cara le ponen las personas cuando te dicen que en realidad te estaban cobrando más en las cuentas de la luz? Yo Diego Pardo, ¿o no? creo que Una persona del gobierno. esa autocrítica, claro, no se puede mirar estos 2 días porque en rigor la herida está abierta, está sangrante. Todavía tienen que pasar cuchillos largos entre medio. Sí. Hay declaraciones de Buenchumilla que he visto yo, he visto otras. Pero De en Fidel rigor, Espinosa, le de echa la Fidel culpa Espinosa, claro. al Frente Amplio. Ahora, cuento corto, estos 40 días van a ser más que 40 días. Yo espero que sea el semestre probablemente de reconfiguración de la naipe político. Ahora, Jara no lo hizo mal, ¿ah? Yo concuerdo con el análisis de Lucas. Mejoró un 12% entre la primera y segunda vuelta. Y nosotros, Montón. nosotros hacíamos Montón. aquí la cuenta y no No, nos no, daban. nada más de 3%. Claro, entonces me tuvo 1,5 millones de votos electoral. más que sacó, más o O sea, menos. entonces quebró el 40%, quebra el límite de la prueba, quebra el límite del 33% del gobierno y da un poquito más. Por lo tanto, ¿qué pasa si hubiera sacado menos del 40%? En este instante hubiéramos tenido, si tú quieres, a la derecha eufórica. No, hay muertos. Eufórica, muerto viviente. Pero claro, el 40 es un número psicológico. Sí, ¿Vale? po. Entonces Es está 42 hecho en realidad, es claro. 42. Ahora bien, te podemos discutir sobre la cantidad, pero ya tienes 3 nombres dando vuelta. El mismo Gabriel Boric, que va a depender mucho de tanto protagonismo le dé Kast, ¿cierto? Y ahí va a tener que tener cuidado. El segundo, Janet Jara, que supo hacer la pega en poco tiempo, porque en abril no estábamos hablando de Janet Jara, empezamos a hablar de Janet Jara de agosto, ¿cierto? O sea, cuando en realidad de junio, cuando ganó Claro. la primaria. Y una figura que yo todavía está dentro, me cuesta entenderla, pero parece que tiene mucho tiraje, que es Bogdanovich. Pero es que Bogdanovich es a la izquierda lo que Evelyn Matei fue a la derecha, o sea, en cierta medida un alcalde exitoso que hace Claro. cosas. Ahora, yo creo que hay otros patrones que están detrás, una renovación de un grupo que ya era joven, una cierta llegada, Es que es una o izquierda distinta. una izquierda distinta. O sea, y esta es mi teoría. La forma en la que hace política Bogdanovich es muy distinta. Él es del Frente Amplio, pero es un Claro. Frente Amplista como Práctico. práctico y Práctico, distinto. sí. Es como... yo creo que su militancia, y esto es una teoría que la baso en nada, yo creo que su militancia es para instalarse en algún Claro. sector, pero yo él no lo veo como hablando, como se ha dicho en el meme, como ñuñoíno. Claro. Sí, claro. Él Claro. es distinto y creo que de ahí nace, bueno, y también tiene características que él viene también de un sector, el trabajo social lo llevó a él a eso. No, él no viene como un líder No, político. es una figura que es bien interesante analizar Sí, sí, porque sí. es una renovación. Pero, claro, ¿en qué medida la Janet Jara deja de ser comunista
para tratar de ampliar el arco al socialismo, Ujú. va a condicionar cómo le va en una eventual primaria de aquí a hartos años más, porque está hablando de, si estamos vivos, Lo- 3 años más, pues. No, y que me voy a poner cientista político Ya. para mis cosas. Y hay un concepto que es intrínsecamente la ciencia política. Quizá el otro día discutía con mi amigo Oscar Herrera, que me planteaba que este concepto era lo más ciencia política, que es clivaje. Ah, Que es una palabra que se pone muy de moda en estos momentos. Y obviamente hay un clivaje muy importante de los 30 años, que es el sí y el no. Y uno siempre veía que la derecha la tenía difícil por el hito político que había sido el sí y el no. Romper esa mayoría le era muy difícil. Ya, pero tenemos el binominal. Claro, pero sobre todo el gesto, que las dos veces que la derecha había llegado al poder, era con alguien que abiertamente y comprobadamente, a diferencia de Harold May Nichols, Claro. había votado que no. Se está hablando que hay un nuevo clivaje, y que es el plebiscito de salida. sí. Que ese nuevo hito fundante hace que la izquierda la tenga estructuralmente muy difícil de volver al poder en estos momentos. Obviamente, desde la ciencia política faltan datos todavía eso, porque según mi gurú Giovanni Sartori, son 3 elecciones del mismo tipo para leer ese fenómeno, y eso no ha pasado, porque el plebiscito es de un tipo de elección, después tuvimos un plebiscito de salida 2 que no cumple necesariamente ese patrón, y ahora esta sería una segunda más o menos parecida, entonces todavía no es algo que se puede instalar en concreción, pero uno ve que la tiene muy difícil la izquierda. Sí. Porque además, en esa disputa de quién va a ser el antagonista de Boric hay otro nombre, que es Franco Parisi. Sí. Y Franco Parisi podría atribuirse mejor los malestares de la sociedad, porque ¿qué pasó acá? José Antonio Kast leyó mejor eso. Hoy día la derecha y José Antonio Kast y su discurso de gobierno de emergencia representan mejor el malestar ciudadano que la izquierda. La izquierda hoy día se es vista como algo marciano por el chileno común y corriente, que están pensando temas que no llegan a la casa de la señora Juanita. Y Parisi entra muy bien en ese espacio. Entonces, si la izquierda no logra, o sea, obviamente tiene una oportunidad de ordenarse. Tiene 4 años y además el hecho de tener una figura como Kast gobernando los permite articularse Sí, más fácil sí. y empezar a encontrar mitos fundantes, relatos y espacios donde pueden empezar a reconstruir. Pero no es tan lógico que el nuevo líder de la oposición esté en la izquierda. Ujú. Sí, y yo creo que acá va a depender mucho de cómo ordene su bancada también Parisi, aunque no estoy tan segura, porque Parisi se desapareció, se fue a vivir a Estados Unidos, volvió y hizo campaña ¿cuántos meses? Y lo tuvimos con... Supuestamente eso no va a pasar ahora. Dijo que no, dijo que Hicieron un cónclave ahora. Claro. Que indistintamente de eso, yo creo que el fenómeno de Parisi falta tantos elementos Sí. para poder conocerlo. Pero mira, fíjese usted, obtuvo el 3er lugar, no me acuerdo cuándo fue el 2010 La vez pasada también sacó, las 2 veces salió Pues, tercero, pero aumentó en votación a en eso voy, porcentaje. en porcentaje en votación. Y ahora va a estar acá, y yo creo que hay muchas cosas que a las personas no le interesan de la persona de Franco Parisi, sino de lo que él manifiesta y Exacto. compromete. Entonces, probablemente acá tengamos un elemento Parisi como también oposición, y yo creo que ahí va a ser este nuevo gobierno el que la va a tener difícil, porque va a tener 2 frentes. Sí. Una izquierda que más o menos conoce, pero ¿cómo va a ser la oposición El Parisi ha sido frente bastante o sea, del cuidadoso, ¿eh? partido de Parisi? Ha sido muy cuidadoso en no comprometerse directamente con el gobierno. Incluso ellos van a apoyar aquellos proyectos de ley Sí. que signifiquen un beneficio para la gente, pero que no perjudiquen. Va a tener nuestro claramente apoyo para las buenas reformas. para las buenas reformas, pero eso significa una doble lectura. Significa que supuesto. yo voy a estudiar y voy a emitir un juicio a partir de cada reforma. Claro, Claro. Lo que a mí me parece bueno. Claro, que a mí me parece bueno, o sea, entonces en rigor es bien, pero este fenómeno Parisi, siempre hemos tenido en política estas figuras, si tú quieres, atípicas, que no son ni fallos ni comunachos, o sea. Y entonces me acordé de Razzuri el 90, ¿se acuerdan de Razzuri, no? Sí, Fra- fra. Ese frafra que, La unión de centro-centro. que no le fue mal, ¿te acuerdas No, que no le fue mal la primera vez? Sacó una cantidad importante de votos, No. y que era, dentro del mapa político, era una figura extraña. ¿Cierto? Sí. El Meo en algún minuto también fue extraño. ¿Te acuerdas que también sacó muchos votos y fue extraño? Entonces, no sé, como que también tenemos este factor residual. Sí, pero Políticamente creo residual. pero creo que estas figuras, como fue en su momento Frafra, como fue Meo, se fueron diluyendo en Sí, el se fue- tiempo. Bueno, claro. sabemos cómo terminó lo de Frafra también. Sí. Pero lo que parece distinto. Él crece. Sí. Crece y crece. Ahora,
también quedó súper demostrado en la segunda vuelta que los votos de Parisi no son de Parisi. O sea, él llamó a anular y lo pescaron re poco. 850.000 nulos. Sí, aumentó algo como 300 y tantos mil. Sí. No, o sea, no fue mucho más lo que generó. Y ahí yo creo que va a ser súper interesante, insisto, cómo se va a comportar la bancada, cómo van a estar alineados sus diputados. Él quiere que Pamela Giles sea la presidenta de la Cámara. Obviamente que es una estrategia que no sé cómo va a negociar esos votos. Pamela Giles, Es que hay una diferencia hoy día claro. por cómo está el sistema electoral, por el fin del binominal, por las tendencias que ha mostrado Franco Parisi, por la oportunidad de hacer este PDG 2.0 después del desastre que fue la experiencia parlamentaria anterior. Está con la posibilidad de hacer algo que no tuvieron sus antecesores, los casos que nombraron, que es convertirse en la tercera fuerza política estable. Porque antiguamente el binominal nos llevaba a tener dos fuerzas políticas estables. Y obviamente uno hablaba de un centro representado por la democracia cristiana, pero que eso se diluyó con el tiempo. Como Franco Parisi sale del eje de izquierda a derecha, hay un espacio para que él se convierta en una fuerza política. Sin embargo, como dices tú, hay muchos hitos que tienen que empezar a pasar para ver si eso ocurre o no. Porque no hay que olvidar que todo ese aparataje político del PDG igual descansa mucho en los hombros de él. Sí. Él saca el 19,5% de los votos, el PDG el 12%. Claro. Entonces, esa variable, esa diferencia es de él, es de su persona, es de su relato. Entonces, él tiene que convertir eso en algo estable y es muy difícil desde los liderazgos más carismáticos. Hay historia de descolaje dentro del PDG, Totalmente. Y que a los pocos meses, que a los pocos al año se diluyeron de manera pacífica. Yo creo que va a ser estos años de, bueno, que van a pasar muchas cosas, por supuesto, pero también de mucha estrategia comunicacional. Sí. Porque yo creo que si su fuerte va a ser el Congreso, va a invitar a las personas a ver el Congreso y a la ciudadanía no le gusta ver el Congreso. Claro. O sea, los diputados, la Cámara, el Senado están en las encuestas de... Los peores votados, solo superado por los partidos políticos. Entonces, ¿cómo vas a comunicar tú eso? Sí, yo creo que si vamos a tienes que aprender una ley aprender que te algo, ayuda claro. si en verdad no quiero ver. Si tienes que aprender algo de Boric, es que tiene que tener, a diferencia de Boric, un buen sistema de comunicación. Sí. Boric tuvo un muy mal sistema Muy. de comunicaciones. O sea, querámoslo o no, la instalación de un relato se hace incluso a contradatos. ¿Se entiende? Varias veces los datos te mostraban algo y el relato te decía otra cosa. Entonces, él, si quiere aprender de no cometer errores, yo creo que el tema de la comunicación es fundamental. Sí. Hay un déficit que tuvo este gobierno de Boric fundamental. Los Sí. peores errores son como, no digo que los peores, pero pero sí. pero hay errores muy fuertes de comunicación. Ese punto de prensa que hizo el presidente después del caso Monsalve, Una locura. eso yo lo muestro en clases como lo que no se tiene que hacer en un punto de prensa. Claro que sí. Entonces, si él no quiere... Ahora bien, igual vamos a ver, porque en rigor estos 2 años de sequía electoral te va a llevar a que tú caigas en cierta autorreferencia política. ¿Bien? Porque vamos a tener una cámara que probablemente también va a caer esta autorreferencia y puede que en 2 años más él pierda el camino. ¿Se entiende? Es que ahora entramos en una meseta que antes era la norma, pero que ahora es lo extraordinario, que es de pseudo tranquilidad política, porque uno nunca Claro. sabe y Las turbulencias. sí, porque además, o sea, piensa en un ejemplo, nunca los gobiernos pueden llegar a imponer lo que quieren hacer de entrada, No, porque siempre no. pasa algo. Y gracias A a Dios. Piñera lo esperó un terremoto. Y por ejemplo, ahora mismo es lo que está pasando con Gendarmería. O sea, obviamente no es que se desalinee totalmente de las intenciones del gobierno, pero el gobierno ya va a tener que entrar de fuerte en esa cancha. Claro, la Cuando agenda, fue- la agenda para Claro. pero no estaba ahí. Cuando fue la Bachelet 2, ¿te acuerdas? Cuando vino el caso Cabal. Claro. También. Para eso fue un terremoto político Desarmó y todo. eso desarmó a la Bachelet. Y ya hemos visto lo que hizo el movimiento estudiantil del 2011. El estallido social. El estallido social. Entonces, no porque no haya elecciones, no son momentos álgidos políticos, pero abre mucha oportunidad de esta relativa estabilidad, de no estar tan desesperado por Claro. las encuestas, Sí. sino estar y estar pensando en una próxima victoria política, sino, O dejar de ir a la calle. claro, tener una convicción más fuerte en lo que estás haciendo y no estar mirando la cadena del lunes Claro. para ver si varía o no. Obviamente va a haber encuestas de Que el riesgo acá es que él, como tiene 2 años de sequía electoral, el riesgo de autorreferencia sea muy, muy grande. Sí, yo creo que aquí la oportunidad de la izquierda es de ponerse del lado de la ciudadanía. Recuperarla, porque si te vas a poner a negarle
el agua, todo lo que haga el gobierno, la ciudadanía va a estar observando y no sé si eso es lo que le va a agradar. No. Ya, hay altas expectativas en este gobierno y yo creo que no van a necesitar los ciudadanos una izquierda que te esté diciendo, mira lo que hicieron. Yo creo que solo se van a dar cuenta que nos están respondiendo a sus necesidades. Esa es una lección que espero que la izquierda haya aprendido de este momento dominante que tuvo. Sí. Que es, lo voy a poner en buen chileno, no rotear al votante. Claro. Sí. Es decir, que lo han roteado tanto. le dices como, mira que son estúpidos como votan por Kras. Entonces, eso es precisamente lo que los tiene perdiendo en todas las comunas más vulnerables de Chile, en las comunas con menos capital cultural, menos capital humano, más rurales, menos ingresos. Entonces, el voto popular está al frente hoy día, y es porque, como yo decía hace un rato, la izquierda se fue a ciertos temas. Ese roteo es de una profunda ignorancia. Totalmente, y soberbia. Es que es reduccionista además porque tú crees que básicamente porque se desinformó y es como, es mucho más complejo. Saben que yo hice un ejercicio de observación, caminé porque tenía que ir a buscar una compra a una tienda por todo el paseo peatonal el día lunes en la mañana y fui observando varias cosas y es cosa de salir 5 segundos de tu burbuja y mucha gente pidiendo. Mucha gente vendiendo parchecurita y cosas. Y había una discusión de una vendedora ambulante que le decía al otro, pero ¿cómo votaste por Kast y Kast esto? Y la otra señora le decía, ya, pero es que él prometió esto. O sea, había como una discusión, pero yo decía, son personas que probablemente no les alcanza para llegar a fin de mes. Y llegó una persona que les dijo, yo te voy a ayudar a solucionar todos tus problemas de delincuencia, los problemas económicos, te voy a dar un país más tranquilo. Y ellos no estaban pensando que José Antonio Kast es de ultraderecha. No. Y dicen, oye, yo estoy en un gobierno que dijo que me prometió tantas cosas y no cumplió nada. Es como, no hay un análisis ideológico detrás de ese voto. Y de verdad que en este país hay mucha necesidad. Uno tiene que salir un poquito de su burbuja. Nosotros aquí hacemos análisis porque somos un grupo de personas con educación, académicos y todo, privilegiados. Y claro, uno habla del privilegio, pero cuando tú te acercas un poco a la esquina de tu casa, te das cuenta de la cantidad de personas que requieren lo básico. O sea, llegar a fin de mes y a lo mejor... Yanet Jara también lo prometía, pero Yanet Jara era la incumbente, venía de un gobierno que también prometió hacer eso y se alejó mucho. Y no digo que no, a ver, ojo, no quiero decir que no lo cumplió, que no se malinterprete tampoco, porque hay muchas cosas que este gobierno hizo, pero no se comunicaron. Sí, yo creo que hay un tema de negar un poco la realidad y de desconocer, y como tú desconoces, simplifica. La simplificación es la caricatura, y la caricatura es este facho pobre que votó por Kast. Claro, y es lo mismo que pasa al lado, cuando reducir el estallido social, el estallido delictual, es el mismo ejercicio. Es el mismo ejercicio, entonces es porque nuestra clase política efectivamente es una clase centralista, ¿cierto? Es una clase más del cafecito. Claro. Es más del gallo que estudió afuera, que llegó y finalmente no tiene el ejercicio de pasearse por la calle. Mesiánico. Claro. Ahora, eso tiene que cambiar, claramente. Sí. Cuando estás en campaña, estás obligado a hacerlo. El riesgo de no tener campaña es justamente que te autorreferencias mucho más. Pero, por ejemplo, el proceso de aprendizaje debió haber estado después de la derrota. Y creo que hubo algo en el intento de campaña de Yanet Jara, cuando decíamos que partió diciendo que era corazón de chilena, chilena de verdad, etcétera. Pero en el discurso, nosotros lo decíamos en el vivo, en el discurso de aceptación de la derrota, ni una bandera chilena, un par de banderas del Partido Comunista, 2 banderas trans y 2 banderas mapuche, del Gualmapu. Entonces... Pero hay que esperar. No por eso, pero a lo que voy yo, porque es que la discusión es más profunda que disfrazar. Dale tiempo. Es una discusión. Dale tiempo. Porque yo me quedo con es muy inteligente, y por eso yo me quedo con la tesis de Francisco Vidal. La izquierda perdió el voto popular, sí, y lograr reconquistarlo es más que ir a la ideología clásica y volver a ponerse el pocho y el charango. Es un ejercicio mucho más profundo que también de disfrazarse de algo que no son. Claro, pero no es cómo conectan. Estos 3 días son de llanto. Sí. Como decía Montaner, déjame llorar. Déjame llorar. No, hay que vivir un luto político. Hay que vivir un luto político. Es que para ellos es muy duro. Donde eso significa primero rechazar la realidad, aceptar la realidad y asumir la nueva realidad. Porque este país va a terminar con la convención que era el sueño del mundo progresista, y hoy día gobernado con amplia mayoría por José Antonio Kast. Entonces, es para romperle el corazón a algunos compañeros y compañeras. Ahora, pero no más allá
no más allá de un trimestre, porque en el fondo Tienes que volver a la pelea. las derrotas tienen que ser cortas, Sí. ¿cierto? Así que, Tómate vacaciones. Espera. Pues lloren Claro. todo lo que quieran esta Navidad. pero hay que avanzar, así que eso. Oye, se nos fue el tiempo. Sí, el tiempo, Se nos pasó el tiempo volando. relativo. El tiempo Y además relativo. con pan de Pascua Sí. es mucho más Oye, todavía. está bueno. Para la otra el colemono, ¿no? Claro. Sí, ya, no, pero ese lo tengo ahí guardado. Francisco, muchas gracias. Muchas gracias a Así usted. que, Katica, que Y- tenga unas hermosas fiestas. Felices fiestas a la gente en su casa, que el viejito pascuero se porte bien. Sí, sí, se necesitan pasar momentos bonitos ya porque Sí, ha estado re feo este 2025. Gracias, Francisco. Muchas Pero gracias a familia usted. también. Muchas Luquita es querido, con gatitos y todo incluido, bonitas fiestas también. Y a la Leslie un besito, que tenga una hermosa fiesta. Ella viaja a ver a su gente a la quinta región, así que vamos a mandarle un abrazo también. Y usted por su sintonía. Le deseamos que tenga unas hermosas fiestas. Nosotros nos vamos a ver porque yo no creo que usted el 24 y el 31 de diciembre le interese estar viéndonos acá conversando de política, así que les deseamos un abrazo, o sea, una feliz año nuevo, le damos un abrazo y por supuesto recuerde que vamos a volver en enero para cerrar todo este ciclo de conversación. Un abrazo. Redes sociales, se me iba. Estamos en YouTube, ahí nos encuentra como Canal 9 Bio TV, lo que está en juego podcast en Spotify y gracias a Andrés Oñate, nuestro director. Un abrazo. Canal 9 Bio Televisión presentó Lo que está en juego podcast.